La tarde caía sobre la Ciudad de México como un telón de gasa. El sol se filtraba oblicuo entre copas de jacarandas tardías, encendiendo con brillos dorados las fachadas color crema de la colonia. En el aire, un rumor de ciudad en Pausael, pregón de un vendedor de tamales, que se alejaba, el chirrido remoto de una bicicleta, un órgano callejero que dejaba colgar las últimas notas de un bolero. El pavimento tibio aún exhalaba un olor a polvo limpio y pan dulce. Lucero avanzaba de regreso a casa con paso sereno, una bolsa de tela en la mano, el pulso aquietado por la caminata. Era 2025, y la ciudad, pese a sus prisas expertas, se regalaba un respiro de domingo. Dobló la esquina de la plaza donde solían sentarse a conversar los viejos del barrio. Ahí, junto a la sombra generosa de un ficus, y el vidrio de un local que reflejaba el cielo como un espejo roto, lo vio. José Manuel, su hijo, de pie, la mirada caída hacia un punto sin nombre del suelo. Frente a él, Renata, la novia, con los hombros tensos y las manos abiertas como cuchillos que no saben dónde caer. El aire entre ambos era una cuerda estirada al máximo. «¿Entiendes?», decía Renata, y su voz más que gritar cortaba. «No puedes seguir así, José. No puedes llegar tarde, no puedes estar siempre a medias. ¿Qué crees que soy yo en tu vida, un intermedio?». Las palabras chocaron contra los cristales de la cafetería cerrada. José Manuel no respondía. Apenas una contracción leve en la mandíbula, apenas un movimiento de dedos, buscando el borde del bolsillo. Su silencio era antiguo y nuevo a la vez, como si hubiera ensayado esa quietud toda la vida, y sin embargo no le alcanzara ahora. En los ojos llevaba un cansancio blando, incumbencias, que tal vez no eran de su edad, o tal vez sí, pero no de ese modo. Lucero se detuvo a 2 sombras de distancia. El bosquejo de la escena le rozó la piel como un frío de conciencia. No era la primera vez que veía un desencuentro, pero había algo en la cadencia de aquel reproche que no le gustó: el filo, la falta de aire para pensar. No pensó en sí misma, ni siquiera en intervenir como quien entra a escena. El gesto le nació como le nace a una madre que ha aprendido a leer el temblor del hijo. Se acercó despacio, y cada paso fue un compás nuevo que le cambiaba el ritmo a la tarde. «Buenas tardes», dijo, poniendo a su voz una suavidad que por contraste hizo que el mundo bajara el volumen. Renata dio un respingo y giró con brusquedad. La vio, y por un segundo el color se le fue del rostro. José Manuel cerró los ojos un instante, como si pidiera al cielo que esa aparición no cambiara nada, o lo cambiara todo. Lucero no habló de inmediato. Primero miró. La mirada de una madre que no acusa ni absuelve, sino que observa hasta que la verdad se pone al alcance de la mano. Vio la rigidez en los hombros de Renata, la línea mordida de sus labios, el brillo húmedo en los ojos de José Manuel, una humedad contenida a fuerza de orgullo. Luego miró sus manos, las de Renata crispadas, las de su hijo abiertas y vacías, como si hubieran querido sostener algo que no estaba. «Aquí no», dijo al fin en un tono tan bajo que el escenario completo obedeció. «Aquí no se habla así». La frase, sin decibeles, fue pared. Renata tragó saliva. Miró a José Manuel y luego a Lucero. El sol, reflectado en los aparadores, le tomó el rostro en diagonal, revelándole una angustia que la furia había camuflado. «Yo solo», empezó ella, y el resto se le quedó en la garganta como una espina. Lucero dio un paso, nada más uno, y con el índice señaló el piso a un lado de la banca. «Siéntense». No fue una orden grosera. Fue un puente. Se sentaron los 3, cada quien con su vacío, mientras la ciudad continuaba su respiración. Un perro sacudió las orejas. Una moto cruzó con el escape paciente. Una hoja seca arrastrada por el viento dibujó una espiral breve. El sol, al bajar 1 grado, cambió la temperatura del mundo. «Renata», dijo Lucero, sosteniéndole la mirada. «A veces uno cree que alzar la voz da razón. No la da. La hace más pequeña. Si quieres que él te escuche primero, asegúrate de no herirte en el intento. Y hoy te estás hiriendo. Y lo estás hiriendo». Renata apretó los labios. En sus ojos apareció un brillo distinto, de vergüenza, sí, pero también de reconocimiento.
La máscara del enojo se fisuró justo en el centro. «¿Perdón?», dijo casi inaudible, mirando a José Manuel. «Perdón por lo que dije, por cómo lo dije». Él la miró por primera vez en muchos minutos. Los ojos oscuros y cansados tenían ese brillo de niño que no se resigna a desaparecer del todo. Asintió una vez muy leve. Se frotó las manos como quien se saca polvo que no existe. «No estoy a medias», dijo todavía bajo. «Estoy intentando. Y a veces no me sale». El silencio que siguió fue una habitación sin muebles, donde de pronto se escucha el propio corazón. Lucero volvió a mirar sus manos, las palmas de su hijo temblaban apenas. Entonces, con la naturalidad de quien sirve un vaso de agua, sacó un pañuelo y se lo puso sobre los dedos, como si con un trozo de tela pudiera dar calor a todo lo demás. A veces, dijo, lo que no nos sale no es la vida, sino la forma de pedir ayuda. Renata giró el cuerpo hacia José Manuel. La dureza había retrocedido. Lo que quedaba era un paisaje de culpa y afecto. «Lo que te dije», intentó. «Es que tengo miedo, José. Miedo de que nos estés dejando para después. Y cuando tengo miedo empujo hasta romper». El aire le tembló en la garganta. «Me da vergüenza que me hayas visto así», añadió a Lucero. «Tiene razón Aquino». Lucero no dijo, «Yo también tengo miedo», ni «Yo no hago eso». Solo asintió, aceptando la escena como se aceptan las olas sin negociar con el agua. En su pecho un hilo de rabia vieja se desanudó no contra Renata, sino contra esa inercia del mundo que nos empuja a medir el amor a gritos. Le apretó el hombro a su hijo con 2 dedos, un gesto que en su familia significaba «estoy». La luz cambió otra vez volviéndose más miel que oro. Del lado de la cafetería un cristal vibró con el paso de un camión y devolvió un eco leve que ninguno de los 3 supo nombrar. Entonces José Manuel hundió la mano en el bolsillo y el teléfono vibró contra su palma. Lo desbloqueó con un gesto maquinal y el brillo de la pantalla le levantó una sombra azulada en los pómulos. Leyó. Volvió a leer. La respiración se le quebró en un punto invisible. «¿Qué pasó?», preguntó Lucero sin urgencia con ese tono que él había aprendido a trustear desde pequeño. Él tardó en contestar. Cuando habló la voz tenía un borde nuevo. «Es el correo de Madrid», dijo. «El programa de residencia. Me aceptaron. 1 año. Empieza en 2 semanas». La noticia cayó al centro de la banca como una piedra perfecta en un lago quieto. Renata parpadeó una vez 2. El color volvió a huirle de la cara. Lucero sostuvo el aire apenas 1 segundo y luego lo dejó salir lento, como quien apaga una vela sin apagar la noche. «Felicidades», dijo. «Te lo ganaste». El eco de la palabra «felicidades» se mezcló con el rumor ya nocturno de la colonia. Una alerta de moto, un niño que reía a destiempo, el silbido de un vendedor de elotes que afinaba su instrumento. El mundo seguía, pero para los 3 el suelo se había inclinado 1 grado hacia otro lugar. Renata bajó la mirada a sus propias manos ahora un poco más quietas. 2 semanas, repitió como si masticara un idioma ajeno. «¿1 año?» José Manuel levantó los ojos. Tenía en la pupila el reflejo de 2 vidas. En una se veía a sí mismo cruzando plazas europeas con la mochila de partituras. En otra, atendiendo lo que aquí exigía presencia la relación su padre, pidiéndole que pospusiera a su hermana con proyectos, su madre con giras y la casa sosteniéndolo todo. El corazón caja de resonancia dijo cosas distintas en tiempos distintos. «No sé qué hacer», admitió a media voz. La confesión por humilde fue grande. Lucero pensó en el hijo y en el niño que fue, en el músico que había aprendido a perderse para hallar su propia nota, en todas las decisiones que se parecen a saltos. También pensó en Renata, en sus ojos ahora ablandados por una culpa lúcida, en la ferocidad que esconde el miedo al abandono. «No vamos a decidirlo hoy», dijo ella. «Las decisiones con vida adentro necesitan silencio». Renata asintió agradecida por una pausa que le perdonaba no saber. Se secó con el dorso de la mano una lágrima que no quiso caer del todo, y miró a José Manuel con la valentía de quien elige no manipular. «Te acompañaré en lo que decidas», susurró. «Pero no quiero volver a hablarte como te hablé. Si te vas, que sea a tu tiempo.
Si te quedas, que sea el tuyo también. El cielo al oeste se incendiaba en un naranja que ya era memoria. Se levantaron despacio. Caminaron sin prisa por la acera rozando con los hombros las sombras dilatadas de los árboles. Cuando llegaron al portón del edificio, el reloj del parquese, que nunca acierta, dio una hora imposible. Rieron los tres apenas. Una brizna de alivio. Suban, propuso Lucero. Tomamos algo. Luego silencio. ¿Y mañana? Mañana vemos. Cruzaron el zaguán. En el patio interior, las macetas de bugambilia respiraban su propio crepúsculo. Alguien en el tercer piso practicaba escalas de piano mal y con ternura. La luz de la escalera era amarilla indulgente. Subieron un tramo y en el descanso se detuvieron sin decir por qué. La ciudad, a través del tragaluz, dejó caer un carraspeo de sirena lejana. Renata tomó la mano de José Manuel con cuidado, como si fuera una taza caliente. Él no la retiró. Lucero, un escalón arriba, los miró con una mezcla de orgullo y prudencia. Los ojos le brillaban de fatiga querida. 2 semanas, repitió José Manuel ahora, como quien aprende una cifra sagrada. 2 semanas, confirmó Lucero, y todo lo que cabe en ellas. Se quedaron así respirando mientras del piso de arriba llegaba el rumor de un televisor y el tintinear de vasos en la cocina de algún vecino. La noche, todavía joven, ofrecía su rumor de promesas y de miedos. Afuera una ráfaga movió una cortina y la dejó enganchada a la manija de una ventana, un gesto pequeño como los que cambian destinos. Nadie dijo sí ni no. Nadie cerró ninguna puerta. En la pantalla del teléfono, el correo de Madrid seguía abierto, iluminando la mano de José Manuel con una luz fría. Él apretó el botón lateral, y la pantalla se fue a negro. La oscuridad breve dejó la escena suspendida, 3 figuras detenidas en un descanso de escalera. El eco de una decisión que aún no sabe su nombre. La ciudad zumbando su canción constante más allá del patio. Luego, lentamente siguieron subiendo. El plano se quedó atrás observando cómo las sombras de los tres se alargaban sobre la pared encalada. La puerta del departamento se cerró con un clic suave. En el pasillo, una brizna de jacarandá cayó sin testigos. La tarde, que ya era noche, se guardó el resto. Y la historia, igual que una respiración contenida, decidió no terminar todavía. La puerta del departamento se cerró con un clic que sonó a pacto. En la cocina, la luz amarilla de la campana daba a los objetos un contorno amable, 3 tazas apiladas. Una tetera que respiraba tímida. Un plato con galletas que lucían una grieta perfecta en el centro. Lucero encendió la estufa. La llama azul encendió también un gesto antiguo en su rostro, el de quien sabe que a veces poner agua a hervir es la forma más humana de empezar a arreglar el mundo. José Manuel dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Renata, de pie, dudó entre sentarse o no. Al final eligió la esquina donde el respaldo de la silla tocaba apenas la pared. Ese contacto mínimo parecía sostenerla. Nadie hablaba. Solo el siseo del gas, el golpe leve de una ventana que no cerraba bien, y el murmullo de la ciudad filtrándose por el patio. 2 semanas, dijo José Manuel por fin sin mirarlas. Lucero llevó la tetera a la mesa y sirvió despacio para que el vapor hiciera su trabajo de limpiar el aire. El té de canela subió con la fuerza de un recuerdo suave y contundente. Renata envolvió la taza con las 2 manos, como si fuera una vela que necesitara cuidar. Él la miró de reojo. Ella apartó los ojos, pero no del todo. «Si aceptas, no te vas de nosotros», dijo Lucero. «Te vas hacia ti». La frase se quedó vibrando en los bordes de la mesa. José Manuel tragó saliva. En su silencio cabía el peso dulce de las primeras veces, primera gira, primer escenario, primera vez que un sí abre puertas y cierra otras. «Tengo miedo», admitió él. «Yo también», respondió Renata sin adornos. Lucero asintió como quien marca un compás. Añadió miel a su taza, revolvió una sola vez. Pensó en su propio primer salto en la mezcla feroz de euforia y vértigo. En todas las veces que creyó que elegir era perder hasta que entendió que elegir también es encontrar. El teléfono de José Manuel vibró sobre la madera. Un nombre apareció en la pantalla fugaz: papá. El zumbido cortó en seco y dejó un eco. Él no contestó.
Lucero lo notó, pero no dijo nada. A veces las conversaciones más importantes no empiezan en alta voz. Mañana propuso nos levantamos temprano. Caminamos hasta el parque. Si la ciudad nos presta un poco de silencio, a lo mejor la decisión se oye. No hubo acuerdo firmado, pero sí un gesto compartido. Los tres soplaron el té al mismo tiempo. Un espejo diminuto se empañó y se desempañó en sus rostros. Esa noche, el departamento fue un barco quieto. Renata durmió en el sofá con una manta de lana. José Manuel se tendió en su cama sin apagar del todo el celular. Lucero quedó un rato largo en la mesa con la taza aún tibia entre las manos, escuchando el rumor remoto de un piano en el edificio de enfrente. Antes de ir a su cuarto, pasó por el sofá y cubrió mejor a Renata. El dorso de su mano rozó la frente de la joven, como quien baja la intensidad de una fiebre. Luego, ya en la oscuridad, se permitió una sola lágrima, esa que las madres guardan para ellas, y dejó que la noche hiciera su trabajo. Amaneció lento, con la ciudad abriendo los párpados, como si hubieran sido cosidos con hilo fino. En el parque el pasto lucía gotas de agua que no recordaban de dónde venían. A la distancia un organillero ensayaba escalas tímidas, como si pidiera permiso para existir. Caminaron en fila. Lucero al centro, José Manuel a la izquierda, Renata a la derecha. Sin tocarse, pero siguiendo la misma sombra alargada de los árboles. La jacaranda, la última en florecer ese año, dejó caer un pétalo morado que aterrizó en el hombro de él. Renata lo vio. Alzó la mano, dudó y al final lo retiró con un gesto suave. Él sonrió apenas. Me escribió el coordinador de Madrid, rompió José Manuel el silencio. Piden respuesta en 48 horas. Si digo que sí, vuelo el domingo. Renata apretó los labios, pero esta vez no hubo filo. Hubo aire. ¿Y tu papá?, preguntó Lucero, amable y exacta. José Manuel salió a la superficie de su propio pensamiento. Miró un punto cualquiera del cielo, como si ahí estuviera escrita la respuesta. Anoche me llamó para invitarme a tocar 2 fechas con él. Un arreglo nuevo para Soldado del Amor y una sesión en estudio con un productor que me quiere escuchar. Sería el mismo fin de semana. La palabra mismo cayó como una moneda perfectamente vertical. El eco se multiplicó en su pecho. ¿Se lo contaste?, preguntó Lucero. No. Colgué. Hizo una mueca breve de vergüenza. ¿Le mandaré mensaje hoy? Renata se detuvo. Su mirada buscó la de él y la sostuvo. Si tienes que irte, vete, dijo. Y si decides tocar con tu papá, toca. Pero decide tú, no para complacerme a mí, ni a él, ni a nadie. Bajó un poco la voz, como si se hablara consigo. Si me quieres en la ecuación, me quedo en la ecuación. Si no, también sabré qué hacer. La sinceridad tenía un filo, pero era un filo pulido. Se sentaron en una banca que no daba al lago ni a la glorieta, daba a un trozo de pasto sin atributos. Allí las decisiones no se disfrazan. José Manuel apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza. Lucero observó sus manos, esas manos que de niño se manchaban de témpera y que de adolescente aprendieron a domesticar arpegios. Luego miró a Renata, la columna erguida, el mentón firme, el miedo sometido por voluntades recién estrenadas. El celular vibró otra vez. «Papá». Esta vez José Manuel contestó. «Bueno». La voz del otro lado llegó con el calor de un estudio de grabación a media tarde, con café recalentado y cables enredados. «Hijo». «¿Dormiste?», preguntó la voz de Manuel con ese registro de preocupación que los padres intentan tapar con humor. «Escucha, no quería presionarte, pero el productor está entusiasmado con escucharte. Si te animas, armamos algo hermoso». José Manuel respiró. Miró a Lucero. Ella sostuvo su mirada e hizo un gesto mínimo, una especie de «aquí estoy». «Y no decido por ti». «Papá», dijo él, y el papá le salió adolescente. «Por un segundo me aceptaron en Madrid. Empieza en 2 semanas. Si toco contigo el fin de semana, casi no llego. Si voy antes, te fallo a ti». Una pausa. Al otro lado, un cable dejó de crujir. «Eso es una bendición, hijo», respondió Manuel sin dudar. «Si tienes que volar, vuelas. La música nos espera a los 2». La voz bajó un grado.
Y si logramos coincidir más adelante, mejor. Pero no te quedes por mí. Yo ya hice mi camino. Es tiempo de que hagas el tuyo. El pecho de José Manuel se expandió 1 milímetro. Renata cerró los ojos y dejó salir un aire que parecía haber retenido toda la noche. Lucero miró al cielo como quien agradece al director de orquesta por la entrada impecable. Gracias, pa, dijo él. Colgó. Se quedaron un rato escuchando nada. A veces la nada es el mejor asesor. Entonces, Lucero enderezó la espalda. ¿Qué necesitas para partir? Pasaporte, vuelo, despedidas. Y miró a Renata lo que tú necesites que diga o que no diga. Ella parpadeó sorprendida por el lugar que le daban en una decisión que lo superaba todo. Tardó en responder. Necesito que no prometas lo que no puedas cumplir, dijo. Y que si nos elegimos lo hagamos desde la verdad, con distancia, con horarios raros, con silencios. Si no nos herimos. Él asintió. Una sombra de alivio cruzó por su rostro, como si alguien hubiera movido una cortina. De regreso a casa, a media cuadra de su edificio recibieron una notificación en el grupo de vecinos reunión urgente esa noche. Tema la venta del edificio contiguo a un consorcio inmobiliario que planeaba levantar una torre. Demoliciones, ruidos, sombras nuevas sobre patios que hasta entonces habían sido cielo. La vida con su puntualidad cruel añadía una pieza inesperada al tablero. Eso nos afectaría toda la luz de la mañana, dijo Lucero sintiendo el peso real y simbólico de la frase. Y la comunidad del barrio cayó midiendo. Hay vecinos mayores y niños. Y negocios que dependen del sol para vender. Renata leyó rápido el aviso. Permisos express, firmas en trámite. La promesa de relocalización para los talleres de la planta baja. El lenguaje de siempre disfrazado de progreso. Quieren empezar en 6 semanas, dijo. José Manuel miró el portal del edificio, su buzón oxidado. La bugambilia que había trepado por una grieta hasta tocar el 5º piso. La decisión de Madrid que hace un minuto era el único mundo ahora convivía con otra cosa, el lugar que lo había hecho quien era. Quiso imaginarlo sin luz, sin vecinos en las escaleras, sin el organillero de los domingos. No pudo. Podemos organizar a la gente del edificio, propuso. Abrir un canal con los de la asamblea de la colonia, visibilizar a los de los talleres. Se detuvo. Pero yo quizá no esté. Lucero lo tocó en el hombro. Su gesto decía, puedes empezar algo que otros continúen. Esto también es familia, dijo. No la de sangre, la de barrio. Renata, que conocía al marquetero del primer piso y a la señora de las plantas, apretó los puños. Hoy a las 7 marcó. Y mañana temprano vamos a la alcaldía a pedir los planos. Los 3 subieron las escaleras como si fueran una partitura, cada peldaño tenía su compás. En el descanso del 2º piso, una niña practicaba con una flauta dulce, una melodía obstinada. Desafinaba en la misma nota y volvía a empezar. Lucero sonrió. Hay constancias que salvan. A las 7 el patio parecía teatro, sillas plegables, un pizarrón con mapas impresos, vasos de plástico con agua. El marquetero, con manos enormes y voz de presentador, explicó lo que sabían. Una abogada joven vecina del cuarto tradujo los términos técnicos al idioma de la supervivencia. El rumor de grillos en las plantas ocultaba los nervios. Necesitamos delegar, dijo la abogada. Comunicación, firmas, contacto con prensa, contacto con otras colonias, vínculo con autoridades. Y portavoces. Miró alrededor. Voluntarios. Renata alzó la mano. Puedo coordinar comunicación, se ofreció. Trabajo con redes, sé cómo no convertir esto en ruido. José Manuel miró a Lucero. Ella entendió sin palabras. Yo puedo ayudar y articular con otras colonias, dijo Lucero. Tengo algunos contactos que quizá sirvan. Sonrió sin estrellatos. Y hago buen café. Él elevó la mano con modestia. Puedo diseñar un mapa de afectaciones y hablar con los del taller. Se tocó el bolsillo. Pero respiró, quizá no esté todo el tiempo. Si me voy, alguien toma mi lugar. Nadie preguntó a dónde. Nadie pidió explicaciones.
El barrio tiene esa delicadeza: si estás, estás, si no, deja la puerta entreabierta. La reunión se extendió hasta que la noche se volvió cuerpo. Cuando cerraron la minuta de acuerdos, Lucero apiló sillas con un vecino y Renata borró del pizarrón una flecha mal trazada. José Manuel anotó en su libreta 2 columnas Madrid, Colonia. Debajo en diagonal escribió una tercera palabra que hacía puente entre ambas: cuidado. Más tarde en la sala volvió el silencio con peso específico. Lucero hojeó un folder de papeles del edificio. Renata editó un documento compartido con lineamientos para la comunicación. José Manuel abrió el correo de Madrid y dejó el cursor colgando sobre el botón aceptar. El teléfono vibró. Esta vez no era su padre. Era un desconocido que escribía desde el taller de marquetería joven. Si se va, enséñame a usar ese mapa en la compu. No sé mucho, pero quiero ayudar. José Manuel sonrió con todas las encías. El mundo, cuando confía en uno, da instrucciones. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata en voz baja, mirándolo de costado. Él no apartó la vista de la pantalla. Su dedo se posó a milímetros del botón. Respiró hondo. Cerró la tapa de la laptop sin apretar. Mañana a primera hora, firmo lo de la alcaldía, dijo. Después marcó el vuelo. Lucero no festejó ni corrigió. Se levantó, caminó hasta la ventana y la abrió un poco más. Entró un aire fresco que olía a pan del horno de la esquina y a tierra de maceta recién regada. Afuera la ciudad hizo una pausa que ninguno de los tres supo medir. Se nos viene una semana larga, dijo sin dramatismo. Renata apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y con los ojos cerrados dejó escapar una risa chiquita. Y bonita, añadió. Bonita hasta en lo difícil. José Manuel prendió el teléfono y escribió un mensaje a su padre. Te cuento mañana. Te quiero. Luego abrió una nota nueva y escribió 4 compases, un motivo breve obstinado que subía y bajaba como la flauta de la niña del segundo piso. La cámara se aleja por la ventana abierta. En el patio la bugambilia guarda silencio. Alguien enciende una luz en el tercero y sin querer ilumina las hojas nuevas. En el teléfono 2 notificaciones coexisten. Aceptación confirmada. Programa de residencia y asamblea vecinal. Documentos adjuntos. En el correo sin leer un asunto brilla Renata propuesta. Ella no lo ha dicho aún, pero también carga su propia encrucijada, una oferta de trabajo en Monterrey para encabezar un proyecto cultural en barrios marginados. Fecha de inicio en 3 semanas. Una oportunidad que late al mismo ritmo que Madrid y que la Colonia. Una cuerda más en el instrumento que los 3 aprenderán a tocar sin romperlo. La pantalla baja a negro por un segundo. Se oye desde el edificio de enfrente el piano mal afinado buscando su nota. Luego, como un presagio, José Manuel tararea por encima el motivo que acaba de nacer: 4 compases que nos cierran. Dejan a propósito una puerta entreabierta. Y la historia cómplice decide no revelar todavía quién cruza primero. Solo nos deja el rumor de pasos en una escalera y la certeza de que a veces elegir no es quedarse o irse, es aprender a sostener con la misma mano 2 llaves distintas. La mañana se instaló en el departamento con una claridad limpia casi nueva. El sol entraba rasante por la ventana de la cocina, rebotaba en las azulejas color crema y le dibujaba a la mesa una orla de oro. De la calle subían olores a pan recién horneado y a tierra húmeda. Alguien había regado las macetas del patio. Lucero encendió la cafetera y dejó que el burbujeo marcara el primer compás del día. José Manuel, en camiseta y sudadera, revisaba una carpeta con documentos. Renata, con el cabello recogido deprisa, pasaba las hojas de un cuaderno donde había escrito con letra firme: Comité vecinal, tareas, contactos. No hablaban mucho, se miraban y asentían como si una partitura invisible les indicara cuándo respirar. Alcaldía a las 9, dijo Lucero, sirviendo café. Luego el taller para empezar el mapa de afectaciones. ¿Te queda? Me queda, respondió José Manuel deslizando sobre la mesa su pasaporte con una esquina doblada. Y a mediodía llamo a Madrid para pedir 24 horas más. Renata alzó la vista. Tenía las ojeras suaves de quien durmió, pero no del todo.
Preparé un hilo de comunicación para el edificio, anunció, sin alarmismo con datos, y una lista de medios locales por si hace falta amplificar. Pero solo si hace falta. Lucero la miró como se mira a alguien que sostiene la cuerda sin pedir crédito. Gracias, dijo. Hoy el ruido lo pone la calle, Tae, nosotros la claridad. La alcaldía olía a papel viejo y a tinta húmeda. Bajo los tubos fluorescentes, la fila parecía un río lento que se negaba a aprender curvas. Detrás de un cristal, un letrero anunciaba ventanilla única, aunque había al menos 5 campanillas diferentes que sonaban con destino incierto. Buenos días, saludó Lucero cuando por fin les tocó turno. El funcionario, un hombre de mediana edad con corbata holgada y manos cuidadas, miró el folio, luego miró a las personas, luego volvió al folio. Se llamaba Ortiz, según la placa de plástico. Solicitan copia de planos, dictamen de impacto y permisos de demolición, leyó. Son documentos públicos, pero el expediente está en integración. El entrecomillado lo dijo con el gesto. Yo puedo pedir acceso parcial. Nos sirve, intervino Renata. Parcial y hoy. Ortiz los observó con una punzada de curiosidad. Reconocía a Lucero. Eligió no decirlo. Era de los que saben que nombrar a alguien cambia el aire. ¿Traen USB?, preguntó inclinándose hacia el borde del mostrador. Si pasan a sistemas, tal vez. 10 minutos después salían con una carpeta digital, planos preliminares, una tabla de alturas proyectadas, el calendario tentativo de obra. En los márgenes, anotaciones a mano, servicios, desvío de agua, posición de grúas. José Manuel señaló con el dedo. Si levantan esa torre, el sol deja de entrar al patio a las 8:30, susurró. Y a las 10 ya no cae nada en los talleres. La sombra también es una forma de desalojo, dijo Renata bajito. Ortiz apareció de nuevo, ahora sin cristal de por medio, con 2 hojas extra. Mejor llévense esto, dijo casi en secreto. Acta de reunión interna. Quieren acelerar por aprovechar coyuntura. Si ponen la lupa encontrarán fisuras. Y se permitió una sonrisa tímida. Aquí seguimos siendo vecinos. Lucero sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. Gracias por mirar a los ojos, respondió. El taller de marquetería olía a madera cortada y a barniz viejo. En una mesa, un mapa impreso del barrio esperaba como un mantel. El marquetero, manos enormes. Voz de trueno amable, enrolló los puños de la camisa. A ver, joven, le dijo a José Manuel. ¿Cómo muevo ese mapa en la compu? José abrió la laptop. Con paciencia de profesor principiante le mostró el zoom, las capas, los marcadores. Este es el perímetro, explicó. Aquí marcamos comercios afectados, rutas de tránsito, puntos de luz. Y aquí... arrastró un pin aquí, medimos la sombra por horas. El marquetero hizo la prueba. Le tembló apenas el pulso cuando el cuadrante reaccionó. Así, preguntó. Así, confirmó José Manuel, sonriendo con todas las encías. Lucero los miró trabajar. En la mesa contigua, Renata redactaba un comunicado breve en su portátil. La colonia no niega el progreso, exige proporción y cuidado. La luz de un patio también es un derecho. Escribía y borraba con la autoridad de quien ha aprendido a cortar adjetivos, como quien poda una planta para que crezca mejor. El teléfono vibró en el bolsillo de José Manuel. Papá. Voy afuera, dijo, y cruzó al pasillo donde la luz entraba en diagonales por una claraboya. Hijo. Papá. Escuché tu mensaje, estoy orgulloso. ¿Qué necesitas de mí? Saber que si vuelo el domingo no te fallo. La risa de Manuel llegó cálida, limpia. Los escenarios no se mueven, pero los hijos sí, dijo. Vuelo yo a donde estés cuando haga falta. Y si hay que grabar a distancia, se graba. Pero no le digas que no a Madrid por decirme que sí a mí. Yo ya bailé muchas veces. Te toca. José Manuel apretó los ojos un momento, como si ese permiso le quitara un peso de los hombros y le colocara otro más alto en el pecho. Te quiero, pa. Y yo a ti. Ah, y... bajó un tono, trata con cariño a Renata. A veces el miedo empuja donde duele. Colgó. José Manuel se quedó un segundo mirando el polvo en suspensión, esas partículas diminutas
que con la luz correcta parecen universo. Volvió a la mesa con una gravedad dulce en la cara. ¿Todo bien?, preguntó Lucero. Me dijo que vuele, respondió encogiéndose de hombros, que haga mi camino. Renata lo escuchó sin levantar la vista. Tecleó una línea más, sostuvo el aire y la borró. A mediodía la calle era un hervidero amable. Las voces se mezclaban con el silbido del cuchillo del frutero, con el chasquido de una pelota contra una pared, con el parloteo de dos vecinas que se pasaban una receta. Almorzaron tortas de milanesa de la esquina sentados en la banqueta con el sol justo en la cara. Lucero masticó pensando. José Manuel comió rápido, sin dejar de dibujar con el dedo en su cartón una secuencia de acordes. Renata comió despacio, como si cada bocado le diera tiempo extra. «Tenemos reunión con prensa local a las 5», informó ella. 2 reporteros de barrio y un portal independiente. Nada de titulares estridentes. Solo hechos. Lucero asintió. Miró a su hijo con la cola del ojo. ¿Y Madrid? En cuanto volvamos, llamo y confirmo. Hizo una pausa. Pero antes, miró a Renata, quería pedirte algo. Ella parpadeó. Pídeme. Que me digas si hay algo tuyo que deba saber antes de que me vaya, dijo sin rodeos. Algo que te esté jalando hacia otro lado. El nombre Monterrey le subió a la garganta. Renata lo contuvo por un gesto, la mirada de una mujer que necesita un compás más. Esta noche, dijo. Te lo digo esta noche. Quiero llegar con las palabras completas. Lucero entendió. No era secreto. Era respeto por la forma. A las 5, el patio del edificio se convirtió en conferencia austera. 2 reporteros con libretas, una fotógrafa con cámara pequeña, un grabador apoyado en una maceta de bugambilia. La luz de la tarde le hacía al verde un borde casi eléctrico. El marquetero explicó el mapa. La abogada tradujo. Ortiz, sí Ortiz, llegó con camisa sin corbata y los documentos en una carpeta gris. No buscamos pelea, dijo Lucero cuando le tocó. Buscamos conversación. La ciudad también es una forma de familia. Y a las familias no se les construye una sombra eterna sin pedir permiso. Hubo preguntas, ninguna malintencionada. Hubo fotos, sobrias manos, señalando planos vecinos de distintos pisos sentados juntos, un niño abrazando a un perro callejero, que parecía entender el contexto. Nadie pidió selfies. Nadie nombró a Lucero por su carrera. Esa discreción era un elogio invisible. Al final, cuando los reporteros se fueron con notas que hablaban de vecinos organizados y exigencia de estudios completos, el patio recuperó su tono de sala común. La bugambilia volvió a ser planta, las sillas plegables sillas. Fue entonces cuando llegó el sobre. Un mensajero en motocasco todavía puesto dijo el nombre de Renata. ¿Eres tú? Soy. Firmó. Rasgó con cuidado. Leyó. El papel la miró de vuelta serio, limpio. Fundación Cultural del Norte. Dirección de programa comunitario. Inicio en 3 semanas. Salario digno, equipo, propio presupuesto con candados, barrios de periferia como epicentro. Un mapa adjunto con puntos rojos que parecían latidos. Lucero lo entendió todo sin leer. José Manuel solo vio el borde de la hoja y supo que era grande. ¿Qué es?, preguntó sin urgencia. Renata tragó. Cerró el sobre con la palma como si necesitara mantener adentro la marea un segundo más. Trabajo, respondió. Uno que me importa. En Monterrey. Empieza cuando tú te irías. El aire hizo una curva lenta alrededor de los 3. La tarde cambió de color 1 grado apenas. ¿Vas a tomarlo?, preguntó José Manuel. Quiero decirte que sí, dijo ella. Pero quiero escucharte primero. Lucero los dejó a un costado como quien se aparta medio paso para que 2 personas descubran su propia música. Caminó hacia la maceta grande, ahuecó la tierra con los dedos, tocó las raíces con cuidado. El sol ya tocaba los últimos remates de las azoteas. Faltaba poco para la hora en que el barrio de golpe decide que es de noche. Si tú te vas y yo me voy, empezó José Manuel. Quizás sea la única manera de que volvamos, completó Renata. No sonó a ruptura. Sonó a geometría. La tormenta llegó sin aviso.
Una ráfaga dobló las hojas de la bugambilia, y la primera gota gruesa cayó contra el piso como un tambor. Apagaron el alargador de las luces del patio. Alguien desde el tercer piso tendió la ropa hacia adentro. Un trueno hizo vibrar los vidrios. Lucero recogió los papeles, Renata guardó el sobre, José Manuel cerró la laptop. Subieron las escaleras con la prisa sonriente de los que van a guarecerse juntos. Dentro se fue la luz. El departamento quedó en un gris azul. El sonido de la lluvia llenó los huecos de la casa. En la calle, un vendedor de tamales empujó su carrito bajo el alero de un puesto cerrado y silbó una canción que nadie conocía. En la penumbra 3 pantallas se encendieron a la vez. En el teléfono de José Manuel, itinerario sugerido. Madrid, vuelo domingo 22:35. En el de Renata, oferta formal. Fecha límite para confirmar 72 horas. En el de Lucero, notificación, audiencia informativa con desarrolladora. Miércoles 12 a. 3 relojes encendidos en el mismo cuarto. No hay decisiones limpias, dijo Lucero apenas en un hilo, solo decisiones honestas. La lluvia apretó. En la mesa un vaso vibró mínimamente con el trueno como si alguien tocara un timbal al otro lado del cielo. José Manuel alargó la mano y sin mirar buscó la de Renata. Ella lo encontró en la oscuridad. No apretaron fuerte. Bastó el contacto. Mañana, dijo él. A primera hora la alcaldía, a mediodía confirmaciones. En la tarde ensayo. Y por la noche dejamos que el barrio nos cante de vuelta, terminó Renata. Lucero sonrió en la oscuridad. Fue a la ventana y la abrió un poco para que entrara el olor de la tormenta. La ciudad bajo la lluvia parecía un animal vivo que respira hondo para no asustarse. No hubo cortes ni fundidos dramáticos. Solo 3 luces pequeñas sobre la mesa, la lluvia escribiendo en código Morse contra el vidrio y una pregunta que pidió su lugar sin pedir permiso. ¿Y si lo que nos separa es justo lo que nos enseña a estar?, dijo Lucero sin esperar respuesta. Nadie contestó. La cámara se retiró despacio hasta el marco de la puerta. En la penumbra los 3 eran sombras que respiraban a la misma velocidad. Afuera el trueno dejó de insistir. El silencio volvió a hacerse grande. Y el capítulo, fiel a su propia elegancia, eligió no decir lo que sigue. Solo dejó la mesa tendida, la lluvia bajando a hilo y 3 mensajes esperando un enviar. La lluvia de la noche dejó a la ciudad con olor a comienzo. El pavimento lucía charcos delgados, donde flotaban hojas de jacarandá, como pequeñas barcas violetas. En la cocina la luz de la mañana entró sesgada, rebotó en la vajilla blanca y dejó sobre la mesa un borde de oro. Lucero puso agua a calentar sin prisa. El hervir fue un pulso que ordenó la casa. José Manuel pasó con la laptop bajo el brazo, el pasaporte asomando de un bolsillo de la sudadera. Renata, en coleta alta, marcaba con resaltador una hoja donde se leía Comité Vecinal, Agenda del Día. A las 9 alcaldía, recordó Lucero, sirviendo café. A mediodía llamadas. Por la tarde patio. ¿Listos?, asintieron, nadie añadió nada. El silencio no pesaba. Sostenía. La alcaldía tenía la penumbra burocrática de siempre. Paredes de un beige prudente, lámparas frías, ventiladores, que movían aire más por decoro que por eficacia. En la fila una mujer mayor sostenía en la mano un folder con sus papeles de pensión. Un chico con casco de moto llenaba un formulario apoyado en la pared. Un niño intentaba cazar con los ojos el vuelo imposible de una mosca que no se dejaba. Siguiente llamó una voz detrás del vidrio. Ortiz, corbata floja y mirada atenta, los recibió con una inclinación mínima. Vio los folios, confirmó datos, tecleó con unos dedos sorprendentemente ágiles. Logré acceso parcial al expediente, dijo en voz baja. Calendario de obra, alturas proyectadas, desvíos de servicios. No está todo, pero servirá. Pasaron a sistemas. Una impresora respiró como un animal cansado. Les entregaron un USB gris con una cinta adhesiva donde alguien había escrito Colonia con letra apretada. Afuera el sol ya subía su volumen. En una banca del pasillo revisaron lo básico.
José Manuel abrió el plano digital y deslizó los dedos sobre la pantalla. Miren, susurró marcando un rectángulo. La torre proyectada aquí. Si levantan esto, el patio pierde la luz directa a las 8:30. A las 10 sombra. Renata tragó saliva. Lo dijo en latín de barrio. La sombra también desaloja. Ortiz apareció desde su silla con 2 hojas sueltas. Miró alrededor antes de ofrecérselas. No se las di, avisó con media sonrisa. Acta de reunión interna. Acelerar por coyuntura. Si sostienen el argumento de afectación a talleres y a población mayor, tienen con qué abrir mesa técnica. Hizo una pausa. Aquí seguimos siendo vecinos. Lucero sostuvo la mirada. Gracias por no olvidar eso, dijo. El taller de marquetería olía a madera recién tallada y a barniz viejo. La luz entraba por una claraboya y dibujaba polvo en suspensión que parecía galaxias. El marquetero apoyó las manos como si fueran planos. José Manuel colocó la laptop abierta. Esto es el mapa, explicó. Aquí las capas, comercios, rutas, puntos de luz. Si alguien más quiere sumar datos, se agrega un pin. ¿Y así se ve la sombra?, preguntó el marquetero incrédulo como un niño. Así, confirmó José, arrastrando un deslizador. La franja gris se movió con la hora. Renata redactaba en su portátil un comunicado con economía de palabras. La colonia no rechaza el desarrollo. Exige proporción y cuidado. La luz también es un derecho. Borró un adjetivo, añadió un verbo, cambió pelea por conversación. Lucero escuchaba el tecleo como quien escucha un metrónomo. El teléfono de José Manuel vibró. Papá. Salió al pasillo donde el sonido del taller bajaba un tono. Hijo, me aceptaron en Madrid. Piden respuesta en 48 horas. Hubo una pausa que sonó a sonrisa. Entonces, felicidades, respondió Manuel. Si hay que volar, se vuela. Lo mío espera, lo tuyo empieza. El aire se acomodó en el pecho de José Manuel con otro peso. Colgó despacio, cerró los ojos un segundo contra la pared encalada y volvió al taller con una calma nueva que le subió por la espalda. ¿Todo bien?, preguntó Lucero sin invadir. Sí, dijo. Me dieron permiso. Y lo dijo con la gravedad de quien entiende que el permiso también trae una tarea. Al mediodía comieron tortas en la banqueta. El sol trabajaba parejo sin favoritismos. Lucero, con servilleta en la mano, miraba a su hijo tocar con los dedos un ritmo mudo sobre el cartón. Renata recibía mensajes de vecinos, disposiciones, voluntades, recados de cuenten conmigo. En una esquina de la servilleta, José escribió con pluma 4 compases que subían y bajaban como la flauta de la niña del segundo piso. A las 5 vienen 2 reporteros y una fotógrafa, informó Renata. De barrio. Ya saben que no nombramos a nadie que no quiera. Nada de titulares rabiosos. Gracias, dijo Lucero. Hoy preferimos que la luz haga lo suyo. El teléfono de José parpadeó Madrid. Podemos hablar en 1 hora. Asintió solo como si la pantalla pudiera verlo. Antes, dijo mirando a Renata. ¿Hay algo que me quieras contar tú? Ella sostuvo el aire un segundo más del que usa para responder por instinto. Sacó el sobre de la mochila y se lo puso en la mano. La tinta aún olía a tinta. Oferta formal, dijo. Monterrey, programas culturales en periferias. Empieza en 3 semanas. El mundo no cambió color. Cambió foco. José Manuel acarició con el pulgar el borde del papel. Lo guardó sin leerlo entero. No quería aprenderse las condiciones antes de aprenderse la cara de quien le hablaba. Lo vemos esta noche, propuso. Con palabras completas. Esta noche, repitió Renata. El patio a las 5 parecía sala de teatro antes del estreno. La fotógrafa probó luz junto a la bugambilia. Los reporteros abrieron libretas. El marquetero sacó el mapa con orgullo de artesano. Lucero no se escondió, pero tampoco ocupó el centro. La abogada del 4º piso explicó con paciencia y precisión por qué un estudio de sombras es también un estudio de derechos. Ortiz, sin corbata, confirmó con la discreción de quien pisa hielo fino. Pedimos mesa técnica, dijo Lucero cuando le tocó.
Queremos hablar de alturas razonables, de horarios de obra, de desvíos planeados. Queremos que la luz llegue a los patios y que nadie se quede sin clientes por vivir a la sombra de alguien más. No pedimos milagros. Pedimos medidas. La fotógrafa captó manos que señalan ojos, que escuchan rostros que asienten. Nadie gritó. Nadie posó. Eso en sí mismo ya era noticia. Cuando terminaron, el mensajero apareció como en coreografía, casco sobre firma. Para Renata, dijo. El papel crujió con un sonido específico casi de sala de conciertos. Renata lo guardó de inmediato como si abrirlo en público fuera indecente. En casa susurró. La tormenta de la víspera había dejado una humedad nueva, pero el cielo de la tarde parecía firme. Aún así, el viento viró sin aviso. Un primer golpe de aire dobló las hojas de la bugambilia y trajo consigo un olor a tierra que solo precede a la lluvia. Guardaron los cables del micrófono, recogieron sillas. Subieron con prisa, sonriendo los tres como quien corre a guarecerse de un aguacero que promete espectáculo. Dentro se fue la luz. El departamento respiró a ciegas un par de segundos, hasta que los ojos aprendieron el gris. Afuera la lluvia empezó gruesa, casi sólida. En la oscuridad, 3 pantallas encendidas como luciérnagas en la de José Itinerario, sugerido vuelo domingo 22:35. En la de Renata, oferta formal, fecha límite 72 horas. En la de Lucero, audiencia informativa desarrolladora, miércoles 10:00. No hay decisiones limpias, dijo Lucero, solo decisiones honestas. El trueno vibró en los vasos. José Manuel buscó a tientas la mano de Renata y la encontró. No apretaron. Tocarse bastó. Mañana confirmo Madrid, dijo él. Pero hoy escucho. Renata apoyó la frente en su hombro un segundo. Luego se separó apenas lo justo para mirarlo a los ojos, incluso en la penumbra. Esta noche te digo lo mío, prometió. Lucero se acercó a la ventana y la abrió 2 dedos. La casa olió a lluvia y pan. El barrio murmuró su cántico secreto de tubos y láminas. Dentro, las 3 luces sobre la mesa dibujaron un triángulo que no pretendía resolver nada, solo estar. Miércoles 10 en punto. La sala de audiencias era una caja blanca con proyector y sillas grises. Al fondo, 3 representantes de la desarrolladora aguardaban con folios relucientes y sonrisas de dental. En la pantalla, el título Proyecto Alba Azul, Reordenamiento Urbano Responsable. En la esquina inferior derecha, discretísimo, un logotipo conocido, Fundación Horizonte. Lucero sintió el golpe frío, pero no movió un músculo. Horizonte era el nombre que aparecía en la documentación de Madrid. La sombra de un hilo invisible uniendo 2 mundos. Cruzó una mirada con José Manuel. Estaba de pie junto a la pared como quien siempre prefiere la salida. Él también lo vio. El aire se hizo un poco más denso. Como parte de nuestro compromiso social, dijo el vocero. Un hombre joven de traje impecable. Hemos firmado alianzas con instituciones culturales internacionales para apoyar residencias artísticas. La diapositiva cambió. Y programas de formación. La ciudad crece con la gente, no contra ella. Renata, en la última fila, apretó el sobre dentro de la mochila. Lucero levantó la mano con calma. 2 preguntas, dijo. ¿Cómo medirán el impacto de sombra y ruido sobre talleres y población mayor? Y segundo, ¿cómo garantizan que sus alianzas culturales no condicionen con gestos de cortesía el silencio de quienes hoy se verán afectados? Un murmullo suave recorrió la sala. El vocero sonrió como sonríen los que han practicado frente al espejo. Abriremos una mesa técnica, prometió. Habrá mitigaciones, donaciones, becas. Y la palabra becas cayó con olor a fruta muy dulce. La audiencia siguió con números, vectores, compromisos. A la salida, en el pasillo, un hombre de mediana edad con pin de la fundación se acercó a Lucero con pasos de terciopelo. Admiramos su trabajo, dijo. Y el de su hijo. Queremos que estas coincidencias sumen o resten. Si podemos conversar. Dejó un número de tarjeta que brilló un segundo como una escama. Lucero lo guardó sin mirar.
El pasillo olía a desinfectante y promesas. Conversaremos, dijo, pero no hoy. José Manuel salió detrás, la mandíbula apretada. No dijo es mi sueño. No hizo falta. Sus pasos eran los de alguien que acaba de ver una grieta sobre su mapa. Renata los alcanzó el sobre aún intacto. Hoy no decidimos, dijo más para sí. Hoy escuchamos. Esa noche, el barrio recuperó su electricidad. El organillero, como si supiera el tono exacto, dejó un vals al pasar. En el departamento la luz volvió con una claridad de clínica. Sobre la mesa 3 documentos: el itinerario con un vuelo, la oferta con una firma en blanco, una citación para una segunda mesa con la desarrolladora. Hay un hilo entre todo, dijo José Manuel apenas. Madrid, el edificio, la fundación. No sé si cortarlo o aprender a tocar con él. Los hilos no se cortan, respondió Lucero acomodando las hojas. Se tensan lo justo para que suenen. Renata abrió por fin el sobre. Leyó en voz alta 2 líneas suficientes: salario, condiciones, equipo. Luego guardó el papel. Lo sostuvo con ambas manos, como quien sostiene un cuenco lleno. Si acepto, dijo, me voy en 3 semanas. Si tú aceptas, te vas en 2. Sonrió sin ironía. Seremos una pareja de malabaristas. Nadie rió. Pero hubo una alegría rara esa que asoma cuando el miedo es del tamaño exacto del deseo. Mañana firmo, dijo José Manuel. Pero no me llevo el mapa, se queda aquí. Con instrucciones. Renata levantó el papel de la oferta. Yo todavía pido una reunión más, decidió. Quiero saber si puedo empezar con una intervención piloto en un barrio que se parece a este. Lucero respiró hondo. Miró sus manos sobre la mesa. La piel le contó la historia de todo lo que había cargado y de todo lo que estaba por soltar. ¿Y yo? Dijo. Yo voy a aprender a decir no y sí en el orden correcto. A la mesa técnica sí, a las becas condicionales no, a la luz siempre sí. El teléfono de José Manuel vibró. Madrid, ¿podemos confirmar? Él miró a las 2. Ellas asintieron sin palabras. Tecló con dedos firmes. Sí, nos vemos el lunes. El de Renata vibró enseguida. Fundación Cultural del Norte. ¿Aceptas? Ella escribió, quiero reunión mañana. Si garantizan intervención en colonia periférica desde el día 1 acepto. El de Lucero, un número desconocido. Fundación Horizonte. Nos gustaría conversar mañana sobre posibles sinergias. Lucero dejó el celular boca abajo. Se levantó, fue hasta la ventana y la abrió de par en par. Entró un aire de noche limpia. Abajo en la calle alguien reía, alguien discutía en tono menor, alguien tocaba 3 notas en una guitarra que buscaba afinación. ¿Qué sigue?, preguntó José Manuel, no porque no supiera, sino porque necesitaba oírlo. Lucero se giró. Tenía en los ojos una luz de lámpara antigua, cálida y precisa. Mañana sigue, dijo. Y nosotros con ella. Se quedaron así un segundo largo. Luego, sin ceremonia, apagaron las pantallas. Solo quedó el ruido amable del edificio, el pasillo con pasos que iban y venían, y el calendario pegado con cinta en la pared, cuya hoja de mayo movía apenas la brisa. En la mesa la tarjeta de la fundación quedó a contraluz. La cámara se acercó lo suficiente para leer una palabra y no más, horizonte. Y se alejó de nuevo dejándola en su lugar como una nota que no se toca en esta pieza, pero que sin embargo está escrita. La noche entera parecía una respiración sostenida. De fondo casi inaudible, José Manuel tarareó el motivo de 4 compases, que había escrito en la servilleta. Renata le puso encima una segunda voz. Lucero desde la ventana marcó con los dedos un tiempo que no apura y no perdona. Y el capítulo, fiel a su línea, eligió no cerrar, dejó la toma clavada en 3 sombras que aún no deciden si se separan o se afinan, y en un barrio que sin saberlo está a punto de convertirse en coro. La mañana siguiente amaneció con una claridad de vidrio limpio. El barrio olía a tortillas recién hechas y a cal debajo de una pared recién pintada. En el patio la bugambilia seguía trenzando sus flores, como si ignorara cualquier proyecto de sombra. Lucero salió al corredor con una chamarra ligera sobre los hombros.
y bajó los 3 escalones que llevan al zaguán con esa calma que usan los que han dormido lo justo para no romperse. En la calle los puestos del mercado habían abierto como párpados montañas de cilantro, pirámides de limones con manchas de sol pescados acomodados sobre hielo que crujía. José Manuel caminaba a su lado con la laptop en la mochila y el pasaporte como un borde azul asomando del cierre. Renata traía el pelo recogido alto, auriculares colgando del cuello, el sobre de la oferta guardado como un cuenco que no debía derramarse. A las 11 reunión con la Fundación del Norte, recordó Renata sin dramatismo. Si me confirman el piloto en periferia, firmo. A las 4 mesa técnica con la desarrolladora, dijo Lucero. Ortiz nos consiguió que entre un arquitecto amigo a hablar de sombras. ¿Y a las 6? José Manuel miró el celular sin encenderlo, llamada con Madrid para la logística. No dijeron más. El barrio llenó los huecos con su música, un organillero, una licuadora, el siseo de aceite en una cacerola. El café olía a canela y a madera. La mesa al fondo junto al ventanal recibía la luz justo a 30 grados, lo suficiente para que las tazas tuvieran aureola. Elena, la dueña de Casa Flores, había llegado con una jarra de agua y 2 panes que dejaban migas de azúcar en la servilleta. Lucero hojeó una carpeta transparente con los nombres de los talleres de planta baja. Del otro lado del vidrio, Ortiz cruzaba la calle como quien sabe evitar los charcos sin mirar al piso. Entró con una inclinación mínima. Hay prisa en la otra mesa, dijo sentándose. Vienen con discurso de compensaciones. Traen el as bajo la manga, una alianza cultural con Horizonte para respaldar el talento local. Lucero no parpadeó. Quieren comprar silencio con becas, dijo sin azúcar. Y no vienen vacíos, añadió Ortiz. Prepararon un paquete con relocalización amable para 2 talleres y un aula de música en un contenedor hasta que haya condiciones. Usó los dedos como comillas pequeñas. Elena dejó un platito de galletas con un golpe suave. La luz no se negocia, dijo. O entra, o no entra. José Manuel miró el reflejo de su cara en la ventana a contraluz, apenas una silueta. Pensó en el correo de Madrid en la pestaña abierta que decía embajador del programa. La línea menuda en el pie del contrato, participación eventual en eventos aliados. El logotipo de Horizonte pequeño como una mosca sobre la fruta. Un hilo otra vez. Renata revisó el reloj, casi las 11. Guardó el sobre en la bolsa, se levantó. Voy con ellos, anunció. Si me confirman el piloto, vuelvo con la pluma lista. Miró a Lucero y a José. Esta noche hablamos los 3. El beso que le dio a José tuvo la duración exacta de un semáforo en amarillo, ni apuro ni indecisión. Salió con paso firme. El ruido de la calle la absorbió sin engullirla. ¿Y tú?, preguntó Lucero, observando el pliegue en la frente de su hijo. Madrid incluye un programa de embajadores con aliados estratégicos, admitió sin rodeo. Horizonte aparece en la letra chiquita. Ortiz soltó un silbido breve sin melodía. Pueden decir no, dijo. La letra chica se reescribe si se mira a tiempo. Lucero tomó aire como quien infla un globo invisible y decide no soltarlo todavía. No nos pondremos de pie para aplaudir donaciones que piden un precio, dijo. Si hay que tocar, tocarás en espacios que no pidan callar al barrio. José Manuel no sabía si la palabra tocar se refería al piano o a la herida. Acomodó el asa de la mochila en el hombro. El café sabía más canela que nunca. La Fundación del Norte los recibió en una casona adaptada, paredes blancas, pósters de festivales comunitario, una sala con sillas de metal pintadas de azul. En la mesa 3 mujeres, una directora con voz de maestra, una coordinadora con manos rápidas, una contadora que hacía sonar los números como palabras amables. Renata habló sin suplicar, con claridad de río. Quiero empezar con un piloto en un barrio periférico, no con una campaña de foto, dijo. Talleres pagados, no voluntariado disfrazado. Y un comité vecinal que decida horarios y contenidos. Si eso es posible, firmo. La directora intercambió miradas con el resto. Sonrió no como quien concede, sino como quien reconoce a alguien de su tribu. Es posible, respondió. Y necesario. Tendió la mano. Bienvenida. Renata firmó con una pluma prestada.
Sintió la tinta como un pequeño río que se volvía mapa. Guardó el folder, sacó el teléfono, escribió un mensaje a José listo. Empiezo en 3 semanas. Piloto confirmado. Luego cerró los ojos un segundo como quien se echa agua en la nuca. La mesa técnica de la tarde parecía consultorio. Proyector, vasos con agua, servilletas pequeñas. De la desarrolladora el vocero de sonrisa impecable. Un ingeniero delgado con camisa de cuadros. Una mujer de recursos sociales con el compromiso impreso en la entonación. Por la colonia, la abogada del 4º piso, el marquetero con camisa limpia, Ortiz a un lado, Lucero y José Manuel al fondo. El arquitecto amigo de Ortiz habló en primeras sombras, ventilaciones, cruzadas, horarios de obra, que no rompen alba. Presentó un timeline alternativo. Propuso reducir niveles para mantener luz. El ingeniero de la desarrolladora apretó los labios y miró el zapato. La mujer de sociales abrió una diapositiva colorida, aula móvil de música, programa con Fundación Horizonte. Queremos que los niños de la colonia tengan acceso a cultura, dijo. Talleres, conciertos con artistas, invitados, becas para talentos. Pausa para la foto mental. Lucero pidió el micrófono. No elevó la voz. La cultura no es la propina de una torre, dijo. Es la mesa puesta antes de construirla. Si su compromiso social incluye condicionar silencios, no es cultura, es marketing. Alguien respiró más hondo. José Manuel bajó la mirada y por un segundo vio sus manos sobre un teclado que no estaba. Pensó en Madrid, en el auditorio de madera, en la luz de otro invierno, en el logo pequeño, en la esquina de una pantalla grande. Una pregunta se le instaló en la costilla. ¿De qué lado canta uno cuando todo suena a bien? La abogada del 4º piso pidió la palabra, ya sin temblor. Mesa acordada para estudiar reducción de alturas. Estudio de sombras con terceros. Horarios de obra. Nada se mueve sin esas 3 firmas. Y sobre alianzas culturales exigimos cláusula que prohíba usar actividades artísticas para neutralizar participación vecinal. El vocero sonrió como quien mastica un limón con postura. Dijo que sí a estudiar, sí a revisar, sí a conversar. Sí el comodín que no compromete hasta que se escribe. Les envío borrador, mañana, cerró. Al salir el pasillo olía a desinfectante. Renata los esperaba apoyada en la pared con la sonrisa nueva de quien ya tiene camino. ¿Cómo fue?, preguntó. Con letra chica, respondió Lucero. Pero con bolígrafo nuestro. José Manuel la abrazó. En ese abrazo cabían 2 mapas, uno de metro aéreo, otro de calles con árboles. Renata entendió el peso. No lo empujó, lo sostuvo. Firmé, dijo. 3 semanas. Yo vuelo en 2, dijo él. Se miraron. Somos malabaristas. Esa noche, el patio fue escenario improvisado. 2 cadenas de focos colgados de balcón a balcón, una mesa con café de olla, el marquetero con una silla en la mano, la niña de la flauta con su terquedad amorosa. Lucero bajó con una libreta donde había anotado nombres para la comisión de prensa. Renata con una lista de talleres posibles para su proyecto en el norte. José Manuel con la laptop de la que salían tímidos 2 bocetos, uno de pieza breve para piano y flauta, otro de una canción hecha de 2 frases. Ensayamos, dijo Lucero, y nadie entendió si se refería a música o a vivir. Los vecinos fueron llegando en sandalias con suéter sobre los hombros, con una timidez alegre. José Manuel abrió el piano eléctrico, la niña se acercó con su flauta. Renata le tocó el hombro y le dijo a tu tiempo. Empezaron y la primera nota se quebró. La segunda encontró el hueco. La tercera por fin se asomó al patio con la audacia exacta de las cosas pequeñas. Lucero marcó el pulso con 2 dedos sobre su libreta. A mitad de la pieza el teléfono de José vibró en el bolsillo trasero. Lo dejó ahí. El motivo corto subía y bajaba como las escaleras del edificio. La niña por primera vez acertó la nota que siempre se le escapaba. Alguien aplaudió antes de tiempo. Nadie lo miró mal. La vecina del tercero corrió la cortina. Los ojos de su gatito quedaron redondos como 2 notas blancas. Ortiz llegó con una bandeja de vasos y un gesto de complicidad que decía todavía.
Elena apareció con pan cortado y un sírvanse sin dueño. El mensaje seguía vibrando ahora en silencio como una luciérnaga que no quiere molestar. Cuando terminaron, José sacó el teléfono. Madrid, contrato revisado. Adjuntamos adendum del programa de embajadores Horizonte. Favor de firmar hoy para asegurar lugar. Renata lo vio leer, y le vio el gesto, esa contracción mínima, entre las cejas, esa forma de morderse el interior de la mejilla como quien busca un acorde que no llega. ¿Qué dicen?, preguntó Lucero tocándole el antebrazo. Que firme hoy, dijo él, con el adendum de Horizonte. Alzó la vista hacia las luces del patio. No sé si puedo. Puedes, dijo Lucero. Puedes decir no a esa parte, y sí a Madrid. Nadie te compra la voz si no la vendes. Renata lo acompañó con la mirada hasta la mesa donde la laptop esperaba. Se sentó, abrió el archivo, desplazó hasta la página de la letra menuda. Respiró, abrió un documento nuevo. Escribió despacio. Acepto la residencia. No participaré en actividades que condicionen o contravengan procesos comunitarios en barrios afectados por proyectos de su aliado Horizonte. Propongo conciertos en hospitales, escuelas públicas y centros sin conflicto de interés. Si esto no es posible, liberaré mi lugar. La frase final se quedó vibrando como un puente musical que todavía no resuelve en tónica. Guardó el borrador. No envió nada. Miró el patio. La niña de la flauta ensayaba sola un fragmento que había salido torcido. La nota obstinada se rendía y se levantaba. Esta noche no se manda, dijo más para sí. Lucero entendió. Renata también. Cerca de la medianoche, cuando el patio se había vaciado y solo quedaban vasos con fondo de café, alguien golpeó el zaguán con 3 toques cortos. José abrió. Un hombre joven, chamarra con el logotipo de la desarrolladora Casco en el antebrazo, extendió un sobre amarillo que llevaba escrito aviso preventivo. Mañana entran camiones a medir el terreno, dijo el muchacho con vergüenza útil. A las 7. El papel pesó como plomo húmedo. Lucero lo sostuvo un segundo más de lo que dura un parpadeo, luego lo colocó sobre la mesa como quien deja una carta en una capilla. A las 6:30 estamos aquí, dijo. Con café. El mensajero asintió una disculpa que no podía firmar. Se fue. El eco de sus pasos tardó en disolver. No hay tiempo, murmuró Renata. Siempre hay el justo, corrigió Lucero. Pero hay que respirarlo. José Manuel se acercó a la ventana. Afuera la noche era más densa. La bugambilia parecía un dibujo a tinta. El barrio dormía con un ojo abierto. Volvió a la mesa, abrió la laptop, releyó su carta a Madrid. No la envió. Cerró la tapa con suavidad. A las 6 dijo. Café, mapa, sillas. Miró a Renata. Y después hablamos lo nuestro. Monterrey no puede esperar. Ni Madrid, añadió ella. Lucero recogió los vasos, los apiló sin ruido. En su gesto había una ternura antigua, el oficio de quien prepara una casa para la noche antes de la tormenta. En el teléfono parpadeó una notificación de número desconocido. Fundación Horizonte Reunión Temprana. Ella dejó el móvil boca abajo. No lo abriría todavía. El reloj de la cocina marcó una hora que nunca es exacta. Subieron la escalera con pasos de calcetín. En el primer descanso se detuvieron los 3 al mismo tiempo sin haberlo acordado. Se miraron como se mira un mapa sin leyenda. Mañana, dijo Lucero. Y sonó a oración. Apagaron la luz. La cámara se quedó detrás en el patio mirando el sobre amarillo bajo la lámpara. Afuera muy lejos se oyó el motor de un camión que buscaba dónde estacionar. En algún departamento la niña de la flauta intentó la misma nota en voz bajita. Casi le sale. La pantalla se oscureció con un fundido lento. Antes de irse a negro, se quedó flotando un segundo texto apenas legible en la penumbra de la mesa. No participaré en actividades que condicionen procesos comunitarios. Un cursor parpadeó al final como una luciérnaga terca. A las 6:04 la ciudad todavía tenía voz de sueño. El aire frío y limpio le sacaba vapor a las tazas de café que iban apareciendo en el patio como pequeñas hogueras.
La bugambilia empañada rezumaba gotas. De la calle llegaba el rumor de un motor grande, aún lejos, como un animal que se despereza. Lucero bajó primero con un suéter sobre los hombros y una olla de café de olla, que perfumó el pasillo de canela. José Manuel entró detrás cargando la laptop y un rollo de planos. Renata, con el pelo recogido y la bufanda anudada en doble vuelta, traía una caja con vasos de cartón y marcadores. 6:30, dijo Lucero, mirando el reloj de pared que nunca acierta. A las 7 llegan. El patio se fue llenando de vecinos, la abogada del cuarto piso con una carpeta manchada de tota, el marquetero secándose las manos en un trapo, el señor del puesto de jugos sin mandil, pero con la voz de siempre, la niña de la flauta con la mochila colgándole aferrada a la mano de su madre. Ortiz entró apurado sin corbata, con un termo metálico abollado. «Traen 2 camiones y una valla provisional», anunció. «El acta les permite medición y marcaje. No obra. Si se paran en el acceso deben negociar o irse». Renata colocó en la mesa un cartel hecho a mano. «Mesa. Técnica sí. Sombras no». Abajo en letra más chica: «La luz también es un derecho». José Manuel encendió la laptop. El mapa se proyectó sobre una tela improvisada con una sábana blanca. Por primera vez el barrio vio su propio dibujo: líneas, patios, flechas, pasillos. Y una franja gris, que se movía con la hora. «A las 8:30», explicó José. «Aquí». La franja se tragó el patio. A las 10 desaparece. Las ventas del taller caen a la mitad. Las plantas no sobreviven. Hubo un murmullo que no era de protesta. Era de reconocimiento. La abogada avanzó, sostuvo el dedo sobre un punto. «Nos paramos aquí», indicó. «Y aquí». Marcó el acceso y la esquina. Sin bloquear, sin empujar. Miradas a la altura de los ojos. Lucero sirvió café. La niña de la flauta jaló suave la manga de José. «¿Hoy también ensayamos?», preguntó en voz bajita. «Hoy ensayamos estar», le respondió él sonriendo. «Y si queda aire tocamos». A las Sunny Yoses, T7. El primer camión dobló la esquina, luz de faro sobre charcos, el foso grave del motor rompiendo el aire como un celo desafiante. El segundo vino detrás, lento, gigantesco. Al volante un hombre de gorra. En la cabina 2 jóvenes mirando por el parabrisas como si el barrio fuera una pantalla. Bajaron la velocidad al ver el grupo. No hubo consignas. Hubo un silencio lleno, con el café humeando, las manos abiertas, los ojos quietos. Lucero se adelantó sin prisa hasta la línea de sombra que dejaba el camión a su paso y levantó la mano, la palma abierta, no en gesto de alto, sino de saludo. «Buenos días», dijo. «Este es nuestro patio. Hoy hay medición, sí. Pero sin pasar por encima de nadie». El chofer apagó el motor. La calle se contrajo 1 milímetro. Se asomó por la ventana con gesto cansado, como si la madrugada le pesara más que la jornada. «Traigo orden de marcaje», mostró una hoja que olía a tóner. «No obra, solo pintura». «Entonces hablamos», dijo la abogada acercándose con el folio de la alcaldía. «Aquí dice sin impedir tránsito vecinal. Necesitamos saber dónde pondrán la valla». El segundo camión estacionó a media cuadra. Bajó un hombre con chamarra de la desarrolladora. Traía un chaleco fosforescente y una carpeta ancha. Su sonrisa era un acero envuelto en terciopelo. «Venimos en paz», dijo. «El marcaje es un protocolo. En 1 hora terminamos y nos vamos. Traemos un comunicado además sobre un programa cultural», miró a Lucero con reconocimiento de quien conoce su nombre. «Nos gustaría contar con su voz para el arranque». Renata apretó los dientes antes de hablar. «La cultura no se anuncia con vallas», dijo. «Se construye con mesa y sillas. Hoy el programa somos nosotros». Le tendió el cartel: «Mesa técnica sí. Sombras no». El hombre del chaleco miró la sábana con el mapa, quizás sin entender del todo esa franja gris que a las 8:30 iba a comerse la luz. Se rascó la nuca incómodo. Por detrás apareció un joven trajeado con una tarjeta que brilló antes de caer en la mano de José.
Fundación Horizonte se presentó con una amabilidad que no tocaba el piso. Encantado. Vengo a escuchar. El énfasis sonó aprendido. El nombre levantó una temperatura invisible. José sintió el papel quemarle apenas. Vio superpuesto el logo en la esquina del contrato de Madrid. El hombre de Horizonte lo reconoció. Eso también estaba en su manual. He oído de tu residencia, susurró un paso aparte. Podemos garantizarte conciertos en la ciudad, presentaciones. Una agenda que beneficie a todos. Sonrió. Al barrio, a ti, a la fundación. José no respondió. Miró el patio, el marquetero con las manos de roble. Elena, la de Casaflores, con la bandeja de pan. La niña de la flauta hundiendo la nariz en el vaso para oler el café. Miró a su madre quieta, presente como una piedra amable. Luego miró a Renata, que ya hablaba con 2 vecinas sobre turnos de guardia. Primero mesa técnica, dijo por fin. Luego hablamos de música. El de Horizonte parpadeó aún sonriente. Claro. Entiendo. Extendió una segunda tarjeta con un número personal anotado a mano. Por si la letra chica necesita lápiz. La pintura amarilla salió de un envase y marcó líneas en el asfalto con un rechinar triste. Los vecinos movieron las macetas, corrieron bicicletas, dejaron libre el paso de ambulancias. El operador, agradecido por no ser enemigo, hizo su trabajo a brazo medido. Al terminar el primer tramo, el hombre del chaleco pidió que abrieran paso para medir el borde interior del patio. No dijo Lucero, sin alzar la voz. Aquí solo con mesa técnica, señaló la sábana del mapa. Ya está demostrado el impacto. El del chaleco levantó el teléfono. Se apartó para hacer una llamada. Un silbido de aire denso atravesó la calle. A lo lejos, en el semáforo, un vendedor alzó el termo de atole y con la otra mano les deseó suerte con la mirada. La abogada se colocó a la altura del acceso con 2 vecinos más. Renata escribió un mensaje rápido al grupo sin violencia. Sin bloqueo total. Documentar todo. El del chaleco volvió con 2 palabras que sabían a pleito aplazado. Nos retiramos por ahora. El motor volvió a encenderse. Los camiones, con la dignidad pesada de los animales grandes, se alejaron como habían venido. Dejaron líneas amarillas en el piso y la sensación de un golpe que no llegó a darse. El barrio respiró. Una señora que no había hablado sonrió apenas. La niña de la flauta sopló una nota corta casi inaudible, como si probara el aire. Esta vez le salió. Esto fue un ensayo, dijo Lucero. El estreno es mañana. Hubo un aplauso pequeño de manos con frío. Alguien levantó el cartel caído. El marquetero tocó la sábana con el mapa como se toca a un hijo dormido. Café para todos, anunció Elena como si declamara. José apagó la proyección. La pantalla quedó en blanco con un brillo lechoso. Sintió vibrar el teléfono Madrid. Necesitamos el adendum firmado hoy. El de Horizonte, a 2 pasos, le sostuvo la mirada con una cortesía que ya se parecía a presión. Lo hablamos ahora, propuso casi susurrando. Podemos ajustar una cláusula. José dudó. Renata lo vio dudar. Lucero también. No le dijeron cuidado. No le dijeron no vayas. Le dieron espacio. Él asintió con la barbilla y se apartó a la sombra del pasillo con el de la fundación. El eco de sus pasos se mezcló con el murmullo contento de la gente, reponiendo sillas, recogiendo vasos. No participo en nada que silencie al barrio, dijo José directo. Y si su aliado exige eso, no voy. Nadie exige silencio, replicó el otro con palabras pulidas. Hablamos de armonizar, de acompañar procesos. ¿Acompañarlos hacia dónde?, preguntó José, a la sombra. El de Horizonte tragó algo que no era saliva. Bajó el tono. Podemos firmar una excepción por esta colonia. Ofreció. Por esta. José lo miró como si midiera una cuerda invisible. No es por esta, dijo, es por todas. El silencio por un momento fue claro como cristal. El de Horizonte inclinó la cabeza, recogió su tarjeta de la mano de José, sin ofenderse, y dejó otra. Si cambias de idea, me llamas. Tu talento merece escenario. Hizo una pausa. Y escenarios hay pocos.
Barrios hay muchos, respondió José. El hombre y hombre se fue, con pasos blandos. José se quedó mirando el rectángulo de luz que hacía la claraboya en el suelo. Metió el teléfono al bolsillo. No escribió. No borró. A veces la indecisión no es cobardía, es afinación. A media mañana la mesa técnica tuvo fecha viernes a las 9:00, con peritaje independiente y un primer borrador de reducción de alturas. Ortiz lo anunció como quien lee una misa. La colonia aplaudió con gratitud sobria. Renata miró la hora en 40 minutos. Debía conectarse con la Fundación del Norte para agendar su viaje de reconocimiento. Dirigió a 2 vecinos en la elaboración de un rotafolio con tareas prensa, peritaje, legal, cuidados, para turnarse con los niños y mayores en las guardias. Puso su nombre en 2 columnas. Trazó una flecha desde cuidados a música. Hoy a las 8, micrófono abierto en el patio, anunció: canciones, poemas, lo que sea. No para hacer ruido, para hacer lugar. Lucero se acercó a José. Le puso la mano en el antebrazo con ese gesto suyo que dice estoy sin opinar. Él apoyó la frente un segundo en el hombro de su madre. Respiraron al mismo tiempo. Voy arriba a escribir, dijo él. Yo bajo al mercado, dijo ella. Y luego a casa de la señora Vianney. Quiere hablar de su taller. Se separaron con una naturalidad nueva, la de los que empiezan a tocar cada quien su instrumento, y confían en que la pieza saldrá. El departamento estaba tibio. Luz de media mañana en la mesa, pliegues diminutos, en el mantel un vaso con 2 geranios torcidos. José abrió la laptop y por primera vez desde la noche anterior, volvió al documento que había dejado a medias. Acepto la residencia. No participaré en actividades que condicionen o contravengan procesos comunitarios. Propongo conciertos en hospitales, escuelas públicas y centros sin conflicto de interés. Si no es posible liberar mi lugar. El cursor parpadeó como un pequeño latido. Añadió una línea más que no estaba en su plan, pero apareció sola. Este compromiso aplica en cualquier ciudad. No hay excepciones por código postal. Se quedó mirando la frase. Sonrió sin dientes. Guardó el archivo como se guardan las cartas que importan con nombre claro. Aceptación. Compait. Condiciones. ¿Qué me echa o PDF? No lo envió. Abrió un nuevo proyecto en el programa de audio. Escribió el título Estudio de sombras, pieza breve para piano y flauta. Dio clic en grabar. Las primeras notas no vinieron de sus manos, sino de la respiración. Luego, por fin, el piano. En la pantalla del teléfono entró un mensaje de Renata. Voy al norte el lunes. Vuelvo el miércoles. Te espero en el aeropuerto el domingo para despedirte. Añadió un corazón chiquito que parecía dibujado a mano. José escribió. Te acompaño el lunes al camión. Vuelves y nos despedimos 2 veces. Y un símbolo extraño como un acorde abreviado. De pronto sonó el timbre. Fue un din seco decidido. José abrió. En el pasillo, apoyada en la baranda, estaba la mujer de Fundación Horizonte que había hablado en la audiencia. No traía sonrisas de dental. Traía ojeras y una carpeta pequeña. ¿Puedo pasar un minuto?, preguntó. Sin prensa. Sin tarjetas. José dudó 2 segundos. Asintió. Sirvió 2 vasos de agua. Soy Carla, se presentó dejando la carpeta en la mesa. Solo vine a decirte algo que no se dice en las salas de juntas. Lo miró a los ojos. Hay gente en la fundación que sí quiere que esto vaya de cultura de verdad. Pero hay otras capas. Si firmas con condiciones, lo van a leer como desafío. Hizo una pausa. Te costará puertas. No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que elijas despierto. José asentó sin escudo. Las puertas que piden silencio no eran mías, dijo. Si se cierran, me ahorro trabajo. Carla lo sostuvo en la mirada con una mezcla de respeto y prudencia. Ojalá no tengamos que vernos solo en pasillos, dijo. Tomó la carpeta y cuando ya iba a irse, se detuvo. Yo toco clarinete, sonrió de lado. Si alguna vez falta viento, avísame.
Se fue sin dejar tarjeta. José se quedó un segundo de pie, con los vasos en la mano y la sensación extraña de haber recibido una advertencia y un aliado al mismo tiempo. Volvió al piano. Grabó otra toma. El motivo de 4 compases encontró por fin una salida que no tenía. A las 8, el patio respiró como un auditorio pequeño. 2 hileras de focosillas plegables, una mesa con pan, otra con fruta. El cartel de micrófono abierto colgaba torcido de una cuerda como si el viento lo afinara cada tanto. Llegó gente que no había venido en la mañana, la señora que cose cortinas, el chico del puesto de celulares, un profesor de literatura que olía a tinta. Renata abrió la lista y anotó nombres con letra parejita. Primero los niños, dijo. La niña de la flauta se paró frente al micrófono y por primera vez tocó la nota que siempre se le escapaba sin pedir perdón. La pieza duró lo que dura una vela cuando ya quiere apagarse. Al final la niña hizo una reverencia que era más un abrazo. Aplausos. Sonrisas. 2 abuelos se apretaron la mano. Un vecino leyó un poema con rima errante sobre la sombra y la luz. Una mujer contó una historia de su abuela y del primer árbol plantado en la colonia. José, con el piano eléctrico, esperó su turno. Renata, al costado, alistó el cable de la flauta prestada de la escuela. Carla, al fondo, sin presentarse, se acomodó con su clarinete envuelto en una bufanda. Esto se llama estudio de sombras, dijo José. Es corto, cabe en una ventana. El piano dibujó la franja gris que había proyectado por la mañana, pero la volvió música. La flauta de la niña entró torpe, se corrigió, y entró de nuevo. Al fondo, Carla añadió una nota baja, un susurro de madera. El motivo subió y bajó como las escaleras del edificio. Cuando terminó la noche, había cambiado un grado. Lucero tomó el micrófono al final. No cantó, dijo nada más. Mañanas a las 9, mesa técnica. Gracias por hoy, la luz no se negocia, el cuidado tampoco. Aplausos otra vez. Abrazos sin efusión. Los vasos hicieron ese sonido de vidrio contra vidrio que en las películas anuncia alivio. En el borde del patio, José abrió su correo. Adjuntó el PDF de la carta a Madrid. Tituló el mensaje «Acepto con condiciones». Dudó el segundo que separa un tono de otro. Luego apretó «Enviar». El teléfono vibró en la mano de Renata. Ruta al norte confirmada lunes 07:10. Lucero al mismo tiempo recibió un correo de Ortiz Peritaje, Independiente listo, viernes 8:30. La cámara se elevó despacio hasta la bugambilia. Desde arriba el patio parecía una partitura abierta, puntos de luz, líneas de sombra, silencios entre compases. Al fondo, muy lejos, el motor de un camión tosió y se apagó. En algún balcón alguien colgó una prenda y la dejó en un ángulo perfecto para que se secara sin tristeza. El capítulo no cerró cortinas. Se quedó con la imagen de 3 teléfonos que en una mesa marcan tiempos distintos, un vuelo, un camión, una mesa. Y la música que por fin encontró por dónde salir, dejó una nota colgando sobre el patio como una pregunta que no pide respuesta, solo compañía. Viernes. A las 8:12 la luz se filtraba como un hilo fino entre las azoteas y tocaba el patio con una cortesía de médico que palpa sin lastimar. La sábana del mapa colgaba otra vez como pantalla improvisada. Sobre la mesa, vasos de unicel, pan cortado, plumas que esperaban firma. El aire traía olor a talco barato y café recién hervido. Un pájaro insistía en cantar desde el cable de enfrente, como si ahí entre postes cupiera una selva. Llegaron los del peritaje, 2 mujeres y un hombre con trípode, cinta métrica al hombro, libretas cuadriculadas. Saludos secos profesionales. Midieron con una paciencia de relojero desde la esquina de la bugambilia hasta el quicio de la puerta. Del borde del taller a la marca amarilla del día anterior. Apoyaban una regla transparente sobre paredes, y el rayo de sol hacía lo suyo, revelaba. Lucero miraba en silencio con los brazos cruzados, sosteniéndose la cintura como quien se promete no interrumpir. La abogada del 4º piso le hablaba a la cámara del celular con datos exactos, sin dramatismo. Ortiz asentía con la barbilla, atento al lenguaje correcto.
El marquetero colocó su mano ancha sobre la mesa para estabilizar una hoja que el viento intentaba levantar. En los nudillos llevaba una historia en relieve. La niña de la flauta de uniforme observaba todo con ojos de ensayo general. El instrumento en la mochila parecía un secreto aliado. A las 8:37, la sombra simulada en la pantalla se volvió sombra real sobre el piso. El perito masculino sombrero de a la corta voz suave se acuclilló en la franja oscura. Sacó una tiza, trazó una línea y dijo sin teatralidad: «Hasta aquí llega a esta hora, falta el invierno». La frase quedó flotando con el peso justo. Falta el invierno, ese animal que acorta las luces y agranda las dudas. El teléfono de José Manuel vibró en su bolsillo. No lo sacó. Sentía como una piedra caliente el correo de Madrid esperando respuesta a su respuesta. El documento acepto con condiciones estaba ya enviado. Te confirmamos en unas horas, habían dicho. Alzó la vista. Renata hablaba con 2 vecinas sobre turnos para la guardia nocturna. En su perfil había una determinación nueva, un equilibrio de cuerda tensa que no crujía. Carla discreta se mezclaba con la gente con un estuche de clarinete cruzado a la espalda. No había llegado como fundación sino como persona. Eso también era una declaración. A las 8:54 los peritos recogieron los instrumentos. La mujer de cabello cano, jefa del equipo, entregó una hoja firmada. Impacto lumínico severo. A partir de las 9:30 con agravamiento en estación invernal, leyó: Recomendación: reducción de alturas. Ajuste de volumetría, horarios de obra con pausas y barreras acústicas. Lo llevamos por escrito a la mesa. La abogada sujetó el papel como quien recibe una ecografía. Ortiz se permitió un suspiro mínimo. El barrio hizo un ruido de aprobación bajita, sílabas sueltas, trago de café, manos, que se tocan 2 segundos más de lo normal. La niña de la flauta se colgó la mochila y saludó con la mano seria antes de irse a la escuela. Ensayó media sonrisa. Era su manera de decir estoy.